Gerardo Ingaramo, Alfredo Tabac nos saluda, muy buenas tardes. Alfredo, buenas tardes. Gerardo, bueno, ¿cómo es esta propuesta para que aquellos vecinos que hayan tenido algún daño directo en su electrodoméstico también puedan recibir alguna ayuda económica para su arreglo, reparación o cambio, llegado el caso? Alfredo, esto ya es una ley aprobada por la legislatura porteña que estableció y reglamentó el daño directo, que es una norma que contempla la última Ley Nacional de Defensa de Consumidores y Usuarios, y la ciudad fue la primera jurisdicción que en realidad la implementó, la llevó a la práctica con la ley de mi autoría de daño directo. Gerardo, yo te quería saber a raíz de qué, digamos, originados por qué motivo es cuando se paga esto. Esta ley establece cuando cualquier usuario o consumidor sufre algún perjuicio en alguna situación de consumo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando todo y que nos preocupa, que les preocupa a todos los vecinos, que es cuando se interrumpe el suministro eléctrico o hay una suba del voltaje y esto produce, qué sé yo, la pérdida de todos los alimentos que están en la heladera, por ejemplo, o se quema el electrodoméstico, ahí se produce lo que se conoce como daño directo, y esto permite que cualquiera de los vecinos reclame este daño, que obviamente pues hay que acreditarlo y probarlo en el marco de un proceso administrativo que se desarrolla ante el CGP de los barrios. Hasta 5.300 pesos lo pueden reclamar directamente en el CGP de cada uno de los barrios. ¿De qué manera vamos a reclamarlo? Porque, por ejemplo, yo puedo tranquilamente ser uno de los afectados porque superé las 30 horas sin luz y obvio está una cantidad de alimentos y por razones de seguridad tuvimos que desecharlos en mi casa. Bueno, ¿cuál es el trámite que yo debería hacer y el trámite de otros vecinos que hayan tenido una situación similar? El trámite es muy sencillo, concurren al CGP del barrio que les corresponda, solicitan el formulario, lo llenan, dicen las circunstancias en el cual se produjo el daño que se generó, por ejemplo la pérdida de los alimentos, y después obviamente esto hay que generar alguna situación de prueba, que puede ser a través de testigos, a través de innumerables situaciones, y después a este trámite se le da el procedimiento. Dentro de los primeros 15 días de la denuncia se convoca una audiencia, ahí concurre el consumidor que ha efectuado la denuncia, concurre la empresa que ha sido denunciada, y dentro del marco que ofrece el CGP para solucionar estos procesos de consumo, se celebra la audiencia, cada una de las partes hace peticiones, se ejercen las pretensiones y las defensas, y después se ve o no si hay un acuerdo, si hay una nueva audiencia. El proceso es bastante claro, transparente, sencillo, así que es muy importante que todos los vecinos sepan que tienen estos derechos y que los pueden ejercer. Que si dentro de 2 meses por un golpe de tensión eléctrica a un vecino se le quema el televisor, también puede ir y hacer este reclamo en el CGP. También puede ir y puede hacer el reclamo. Hoy obviamente ustedes, los periodistas y los medios, están informando a la ciudadanía de todas las alternativas que tienen, por eso esta ley que es tan importante aparece en primera plana, pero la verdad es que es una ley que data del año 2008, ha sido una gran iniciativa de la legislatura porteña, aprobada por unanimidad por los legisladores, y que estamos llevando a la práctica como una política de Estado para, obviamente, transformar estos derechos de los consumidores en una columna vertebral de la construcción de un Estado moderno. Porque también se puede presentar allí. Lo primero y más importante esto es que no se necesita de un abogado que a uno lo represente, ¿verdad? Uno va solo. Esto ya es fundamental y ayuda bastante. Y tampoco hay que pagar ningún tipo de arancel. Y tampoco es para, yo decía, como ejemplo, un golpe de tensión. Pero también puede ser si uno se siente estafado por una publicidad engañosa. Totalmente. Esta ley se aplica para todas las situaciones de consumo. O sea que es importante que hayan sucedido o que sucedan en el futuro, esta norma tiene esa aplicación y es un mecanismo que permite solucionar esto que se llama mucho en la ciencia jurídica el microconflicto. Por ahí, como son situaciones de reclamos que no tienen tanta entidad, pero sí mucho volumen, entonces hay que darles un procedimiento rápido, ágil y transparente, porque obviamente un consumidor, por ahí para hacer un reclamo por 1.000, por 2.000 pesos, es antieconómico recurrir a la justicia.
Pero, lamentablemente, en las sociedades de consumos actuales, cuando hay un conflicto como el que estamos viendo hoy de la no provisión de suministro eléctrico, la masividad del daño es muy importante, por eso requiere un mecanismo ágil, rápido, que permita solucionar todo esto. Diputado, discúlpeme que yo insista con el tema de los ejemplos, pero por lo menos para que la gente vea o por lo menos imagine cuáles son los ejemplos que por ahí uno le puede pasar a diario en esto. Por ejemplo, un bache en la calle y uno destroza el tren delantero del auto. ¿Es responsabilidad de del gobierno de la ciudad? ¿El gobierno de la ciudad se hace cargo por los gastos? Un árbol que se cae y destroza una pared de una vivienda, ¿el gobierno de la ciudad se hace cargo? Bueno, en muchas situaciones, nuestro gobierno, con Mauricio Macri, con el caso de los árboles que se han caído sobre algún auto, ha intervenido directamente y se ha hecho cargo de la situación que se ha planteado, pero eso ya es una situación que escapa, si ustedes quieren ser precisos, para que los ciudadanos estén claramente sabiendo qué derechos tienen, escapa esta previsión de lo que es el derecho de consumo. Eso ya es otra cuestión de la responsabilidad del Estado por su actuación. Pero nosotros, la ley de mi autoría, lo que estamos hablando es del consumo. El consumo significa millones de relaciones y transacciones que se realizan desde una compañía con usuarios indeterminados. Me refiero a la provisión de suministro eléctrico, la provisión de suministro de gas, la provisión de suministro de agua. Entonces, hay millones de hogares que abren una canilla y que tienen o no tienen agua. Hay millones de hogares que todos los días prenden una perilla y tienen o no tienen luz. Y lo mismo con el gas. Estas son las situaciones de consumo a las cuales apunta esta ley que se conoce como daño directo. Todas estas otras situaciones, por ejemplo, si hay un bache en la calle, si se me cayó encima un árbol, si pasó alguna otra situación, no están dentro de lo que se conoce como el derecho de consumo y tienen una solución jurídica diferenciada. Está bien, perfecto. Lo lamentamos, Gerardo, por toda aquella gente que sufrió daños ahora a raíz de esta inundación, pero por otro lado vino bien reflotar esta ley de su autoridad de servicios públicos que muchos nos habíamos olvidado. O sea que, por un lado, digamos, vino bien esto. Ustedes hacen es fundamental para que los ciudadanos conozcan los derechos que tienen y que los ejerzan. Bueno, en lo personal me comprometo a, no digo todos los días, pero a menudo recordar que los ciudadanos porteños tienen esta ley que los va a beneficiar y mucho. Y como decía usted, y vamos a reiterar en esto, sin necesidad de un abogado y por montos pequeños, uno se acerca al CGP, no de su zona, al que le quede más cómodo, porque todo esto está centralizado de alguna manera, todo lo que se denuncia, va a hacer el reclamo y luego tendrá el resarcimiento económico de este daño porque esta ley se lo permite. Le agradecemos, Gerardo Ingaramo, este contacto con Hola Vecino y estaremos en contacto siempre. Gracias, Alfredo. Gracias.